Hola amigas y amigos, bienvenidos a otro episodio de Matiné Vermú Noche, que hoy vamos a dedicar a Cinerama, una tecnología, un tipo de producción cinematográfica que estoy seguro que muchos de ustedes conocieron desde el que llegó a Chile. Otros la conocieron en sus etapas finales cuando ya se había modificado técnicamente bastante, y otros no han conocido nunca ni siquiera la palabra Cinerama. Probablemente ni siquiera, si son muy jóvenes, han visto el lugar donde se materializaba esta tecnología, el cine donde se proyectaba películas en Cinerama. Y parto esta historia no en Chile sino en Estados Unidos, cuando a principios de los años 50 se produce un desarrollo explosivo de la televisión y Hollywood temió que esto podía significar unas pérdidas tremendas de público. Se iba a derrumbar la base de la cadena alimenticia de Hollywood, el público que asiste a los cines, y en su desesperación desenterraron una tecnología que se había inventado un poco antes, pero no le habían dado mucha pelota, pero esta vez sí. La tecnología la inventó a principios de los 50 y probablemente de antes, se habían hecho algunos experimentos, un señor Fred Walter. Y la tecnología consistía en filmar desde el mismo punto con 3 cámaras. Hago un paréntesis, toda película se filma no con una cámara, sino que con varias para hacer distintos planos. Se habla de la segunda unidad. Hay una cámara que está puesta aquí para tomar este ángulo, hay otra cámara que está puesta acá. Pero en este caso las 3 cámaras estaban en el mismo punto de visión, en la misma situación, pero enfocando de manera distinta. Una cámara estaba enfocando al frente, otra estaba enfocando en diagonal y la de acá. O sea, 3 cámaras, eran cámaras de 35 milímetros, usaban películas de 35 milímetros, la misma película que, si usted conoció las cámaras con película química, usaba en su cámara fotográfica. 35 milímetros, 3,5 centímetros de ancho el celuloide. Los lentes de estas cámaras eran de una distancia focal, los que saben fotografía saben a qué me refiero, de 27 milímetros, y con esto se generaba una imagen conjunta de una mayor de 140 grados de ángulo, o sea, bastante grande. Piensen ustedes que 180 sería la mitad de un círculo. Los seres humanos no alcanzamos a ver tanto, un poco menos. Cinerama era prácticamente un poquitito menos que la visión, que el ángulo, que la amplitud de visión de una persona con 2 ojos, por supuesto. Y entonces lo que se ofrecía al público era un efecto visual mucho más espectacular que lo que ofrecía el cine convencional, una imagen inmensa que a uno casi lo envolvía. Todo esto acompañado de sonido estereofónico. Se estaba recién desarrollando la tecnología estereofónica en esos años. El sonido estereofónico se inventó, me parece a mí, que el año 59. Pero ellos en el cine se ocupaban distintas fuentes de sonido, así que más o menos equivale al sonido estereofónico que nosotros hemos conocido con las grabaciones, con los discos, con los CD, en fin. Esta tecnología duró bastante poco en su forma original. En su forma original generaba muchos problemas técnicos. Si ustedes vieron las primeras películas que llegaron a Chile, y las primeras películas, por supuesto, que se hicieron y que también se habían mostrado un poco antes en Estados Unidos, o sea, no un poco antes, 10 años antes, se acordarán de que esta imagen amplia estaba formada por 3 imágenes cuyos bordes se notaban, en algunos casos bastante. No voy a decir que estaban separadas las 3 imágenes, estaban pegadas, pero a veces oscilaban un poco, se notaba algo raro, eso ya era un problema. El segundo problema es un tema de paralaje, las perspectivas. Pónganse ustedes 2 tipos que están en la película conversando. Como hay 3 cámaras, si los tipos están un poquito separados, si están que están siendo enfocados por distintas cámaras, parece que están mirando para otro lado. No mirándose uno al otro, sino que mirando para otro lado. Entonces había que corregir eso. Habían problemas técnicos como ese. Era muy caro
producir estas películas, era muy complicado la proyección. Se requerían también 3 proyectoras y toda una serie de elementos técnicos y de prolijidad en el manejo que requerían poco menos que ingenieros de la NASA. Era complicado. De forma que al cabo de un tiempo bastante breve, la tecnología original del Cinerama fue reemplazada por otra que se siguió llamando Cinerama, pero que no era el producto genuino, auténtico. Fue reemplazado por lo que se llamó, tuvo distintos nombres, Ultra Panavisión de 70 milímetros. O sea, la película con que se filmaba no era ya de 35 milímetros, sino que tenía el doble formato. Los lentes que se ocupaban tenían un ángulo, eran grandes angulares, como se dice en fotografía, hasta cierto punto, pero el resultado era inferior en términos de amplitud. La imagen era grande, sin duda, pero bastante menos grande que el Cinerama original, pero al menos no existía este problema del paralaje, o no existía en el mismo grado, y sobre todo no existía estas 3 imágenes que había que hacer calzar. Si ustedes quieren conocer, antes de entrar al tema que viene a continuación, o sea, Cinerama en Chile, si ustedes están interesados en esto, en YouTube hay varios programas, artículos, videos relativos a esto, a la historia del Cinerama. Ustedes la pueden ver en Wikipedia. Se estuvo produciendo, no sé si se estrenó o no, a lo mejor la cosa quedó ahí, se abortó al final. Se estuvo con bastante costo tomando estas tomas originales del primer Cinerama, con 3 cámaras, y haciéndole una serie de correcciones para producir una película sin estos defectos técnicos, con mucho más definición la imagen, para proyectarla en un cine convencional. No sé en qué quedó ese proyecto, pero ustedes lo pueden ver, incluso todas las técnicas que se han tenido que utilizar para ensamblar esas 3 imágenes en un conjunto técnicamente más armonioso. O sea, van a encontrar en YouTube mucho sobre Cinerama. Incluso en alguna oportunidad van a poder ver algunos videos o pedacitos, clips de algunas de las películas que se hicieron con la tecnología original. Yo recuerdo haberlas visto todas, porque soy uno de los hombres de este país que tiene edad suficiente para haber visto la llegada a Chile de Cinerama. Y vamos a eso. Pero antes de entrar a Cinerama en Chile, permítanme recordarles primero el ajedrez que prepara Pablo Tolosa, esta caja que tiene el tablero, las piezas, una licencia para entrar a todos los servicios del sitio espacioajedrez.com, y que realmente resulta un esparcimiento, una entretención muy absorbente el ajedrez, y que además a la pasadita ayuda a desoxidar los engranajes del mate, especialmente para las personas que somos mayores, y sirve para que los chicos vayan formándose en técnicas de pensamiento más rigurosas. Así que el ajedrez es muchas cosas al mismo tiempo, es un instrumento de formación, es un instrumento de entretención, etc. Así es que les recomiendo que entren en espacioajedrez.com, adquieran esta caja que vale 26.900, no es nada, y la distribución es muy rápida. Ustedes la compran hoy y en una semana o un poco menos van a tenerla en su casa. Eso por un lado, y les recuerdo también, para pasarla bien esta vez, nada de concentración, el vino que prepara la viña Lof, una viña chiquita de familia que hace un vino exquisito, un vino hecho con cariño por la familia, y que realmente yo los he probado y son realmente muy buenos. Ustedes están viendo las direcciones para conseguirlo. El sitio de ellos es vinoslof.cl. Hay también un sitio Instagram, hay un celular. La única condición es pedir por lo menos 6 botellas, una caja de 6 botellas. Ellos no pueden naturalmente estar viniendo desde su viña a Santiago, lo reparten en todo Santiago, por una botella. No es viable. Un exquisito vino. La historia del Cinerama en Chile empieza, en cierto sentido, mucho antes, pero hasta cierto punto. Empieza antes en el sentido de que el cine
el local físico donde se iba a instalar la tecnología Cinerama, se inauguró el 2 de mayo de 1937, me refiero al Cine Santa Lucía, un edificio con una arquitectura muy moderna para su época, y se inauguró con una película, y con una película que también presentaba una novedad tecnológica, era en colores. En 1937 se inauguró entonces el Cine Santa Lucía con una película que se llamaba El Jardín de Alá, en que trabajaba ahí la Marlene Dietrich y Charles Boyer, en Technicolor, lo cual también produjo una enorme impresión. Dicho sea de paso, hay quienes creen, yo creía, que la primera película comercial en colores era del año 39 y estamos hablando de Lo que el viento se llevó, pero no. Tenemos esta película El Jardín de Alá de 1937 y antes incluso de eso, en 1935, hubo una película también en colores que se llamaba Becky Sharp, 1935. Con la tecnología del color, con cualquier tecnología siempre sucede, estimadas amigas y amigos, un fenómeno que consiste en que los que estamos haciendo uso o conociendo la tecnología que ahora existe, imaginamos que esa tecnología fue inventada anteayer, cuando mucho. Pero no es así. Cuando uno escarba un poco detrás de las invenciones, se empieza a encontrar con que cosas que parecen tan modernas que no pueden sino ser del año pasado, poco menos, son muy antiguas. Probablemente muchos de ustedes no saben que la televisión, que quizás algunos cuando mucho la remontarán sus orígenes justamente a los años 50, la televisión fue inventada en 1920 y tantos. Por supuesto, la tecnología era inferior a lo de ahora infinitamente, la redefinición, era en blanco y negro, etcétera, pero ya existía televisión. No comercial, no en el sentido de que hubieran estudios, empresas que se dedicaran a estar transmitiendo todo el día televisión, pero la tecnología existía en los años 20 del siglo XX. Y con la película en color, con la fotografía y película en color, pasa lo mismo. Cuando más algunas personas que están un poco más enteradas piensan que esto fue una invención, la película en color de los años 30, ¿no es cierto? 39, por ahí. Muchos no sabían que la primera película en color era del año 35. Pero la tecnología del color, la capacidad de fotografiar, en el fondo el cine es una fotografía que se va repitiendo en un montón de cuadros por segundo, de fotografiar, de reproducir la realidad en colores, es mucho más antigua. La primera película, ni siquiera fotografía, y ustedes la pueden encontrar en YouTube, la primera película en color, que dura unos 15 segundos, 20 segundos, es de 1902. 1902. La inventó un británico, don Edward Turner, y la película consiste, son muy sencillas, son 2 o 3 clips en realidad. Uno es de una jarro con flores, otro es unas niñitas que están jugando. Imagínense, 1902. ¿Por qué no aparecieron de inmediato películas comerciales en colores? Bueno, eran tecnologías que costaban mucho, que eran imperfectas comercialmente, y eso es muy importante, no estaban las condiciones. Normalmente ocurre con las invenciones que llegan a hacerse masivas cuando son comercialmente viables, no antes. Muchos, yo por no decir todos, los productos de la tecnología moderna que usted conoce y usa, tuvieron un origen que se remonta a muchos años, pero no eran todavía comerciables, no eran posible fabricarlos en masa, que una empresa las fabricara en masa y obtuviera una ganancia, sino que iba a ser pura pérdida, por lo tanto, ¿por qué se iba a hacer? Así es que la primera película en colores fue inventada en 1902. El Cine Santa Lucía, luego de esta película, siguió siendo cine por muchos años, y en los años 60, a principios de los años 60, se decidió convertirlo en cine para la tecnología Cinerama, y fue y sería, hasta el final de sus días, el único cine en Chile que proyectaba en Cinerama. Como les digo, era una tecnología no solo difícil desde el punto de vista de hacer la película, sino que de proyectarla.
era una inversión complicada, no podía hacerse en cualquier parte. Dio para un cine, el Santa Lucía. Yo recuerdo que con mi hermano, con mi madre y con mi abuelita Leonides, asistimos al estreno de la primera película que se filmó en Cinerama y la primera película que se proyectó en Chile, que se llamaba Esto es Cinerama. Y les voy a contar cómo fue esa jornada. Uno entraba al cine, que había sido remodelado no solo en su tecnología para proyectar Cinerama, sino que su foyer, todas sus acomodaciones, estaba muy bonito, muy elegante. Me acuerdo la tarde en que fuimos, en esa época se iba al cine vestido, ¿no es cierto? Bien vestido, no se iba de cualquier manera, había un ambiente de expectación, nos sentamos en la butaca que nos tocó y empieza la función, se descorren un poco las cortinas y aparece un cuadrito de cine normal, en blanco y negro, donde un señor empieza a hablar de cómo habían sido los inicios del cine, y aparecían unas imágenes de películas del cine mudo, con unos caballistas, así unos vaqueros, hacia saltito, todo. Ustedes saben, las primeras películas no tenían la fluidez que se desarrolló después, se filmaban con menos cuadros por segundo, entonces todo se veía como a saltito un poco. Y sigue hablando de eso, y luego se refiere a la invención o al desarrollo del cine en color, y todo esto siempre con una pantalla normal, todos ahí mirando esto, y de pronto este señor que se llamaba Douglas Trumbull, era un personaje importante de Hollywood en esos años, y entonces dice, y ahora después de toda esta cuestión, this is Cinerama, esto es Cinerama. Y dice eso, estábamos viendo la imagen así, con las cortinas hasta aquí, las cortinas se empiezan a correr, se empiezan a correr, se empiezan a correr, más y más y más, ya había una gran expectación, y de pronto emerge la imagen de Cinerama real, que llegaba casi al borde de nuestro ángulo de visión, y estamos arriba de un carrito de una montaña rusa, y empezamos a avanzar, y empiezan los gritos en el cine, porque era como estar arriba del maldito carro de la montaña rusa. Y ustedes saben, bueno, aquí creo que en Chile nunca ha habido montaña rusa, pero todos sabemos lo que es. La sensación de las caídas era impresionante. Mi abuela daba alarido, mucha gente gritaba. Y con esas imágenes espectaculares del carrito de la montaña rusa, nos metieron en el mundo de Cinerama. De esta imagen absolutamente avasalladora, abrumadora, con además sonido estereofónico, 7 pistas de sonido. La impresión sensorial de esto era extraordinaria. Se alcanzaron a hacer películas con un argumento, o sea, historias en esta tecnología con las 3 imágenes, sí. Una de las que recuerdo mejor es algo así como Así se conquistó el oeste. Era una superproducción, evidentemente, y como ya les he contado en otro episodio, en las superproducciones actuaba todo Hollywood. Había una enorme cantidad de actores, por los que me acuerdo en este minuto. Estaba Henry Fonda, John Wayne, la Thelma Ritter, ahora no es muy conocida esa actriz, pero estaba en muchas películas de esa época haciendo papeles más o menos secundarios. Estaban varias niñas preciosas del cine, cuyo nombre no recuerdo, Richard Widmark, habrían por lo menos unos 15 actores de primer, Karl Malden, montones. Si ustedes tienen curiosidad pueden ver la lista en Wikipedia. Y duraba una eternidad la película, era toda la historia de la conquista del oeste, desde los primeros habitantes de la costa este de Estados Unidos que se internaban por los ríos en balsa en busca de alguna tierra que convertir en su finca, en su hacienda. Después se llegaba y aparecían toda clase de personajes, los taúres que jugaban y ganaban dinero en los barcos a paletas que recorrían el Mississippi, los vaqueros, los soldados, los indios, los colonizadores, los comerciantes, los bandidos, toda clase de personajes. Y terminaba, si no me recuerdo mal, con imágenes propias ya del oeste conquistado, civilizado, con trenes empezando a recorrer
todo Estados Unidos, llegando a la costa oeste, etc. La película era bastante buena, digamos, con esta pasada por toda la historia de la conquista al oeste y en Cinerama. Pero no se hicieron muchas películas, casi no se hicieron. Aparte de esta que les menciono, habrán 2 o 3 más, porque el tema del costo, el tema de la tecnología con estas imperfecciones empezaba a pesar. Así que la mayoría de las películas que se filmaron con esa tecnología originales eran películas de viajes, de documentales. El equipo viajaba a la Plaza de San Pedro o a San Marcos de Venecia, o nos mostraba algunos números de esquiadores en el mar, de estos tipos que andan en estos esquíes acuáticos, cosas como esas, cosas que dieran imágenes de lugares exóticos, imágenes espectaculares, tomas aéreas de las cataratas del Niágara. Ese era el tipo de cine que se hacía, que se hizo. Y digo que se hizo y no que se hacía porque fueron muy pocas películas. Muy pronto este Cinerama empieza a usar entonces esta tecnología de la película de 70 milímetros, de los lentes gran angular, y de un ángulo ya más reducido, grande todavía, pero ya no era lo mismo. Y ahí sí se produjeron un buen número de películas interesantes. Por ejemplo, 2001, Odisea del Espacio, Stanley Kubrick, se filmó en Cinerama y se dio en el Cine Santa Lucía. Waterloo, que ustedes la pueden encontrar, a propósito, obviamente no en Cinerama, en varios sitios de cine, en YouTube, en la internet, digamos, y la pueden ver entera. Una película muy interesante. Ahí trabajaba Rod Steiger haciendo de Napoleón, trabajaba haciendo de Wellington, este actor alemán, Christopher Plummer. No había mujeres en esa película, la batalla de Waterloo, puros hombres nomás, varios actores importantes. Una película bastante interesante, relatando la batalla de Waterloo. Parte un poquito antes, cuando Napoleón se escapa de la Elba y llega y recupera el poder en Francia. Y Odisea del Espacio quizás sea la más interesante. Y luego se acabó todo. Se acabó Cinerama porque se siguieron desarrollando tecnologías como las que usted consume sin saberlo en los cines de hoy, en los cines grandes donde hay gran pantalla, tecnologías con distintos nombres, que ya hacen innecesario tener un cine especial para dar esto. Y tanto es así, estimados amigos, que pasó lo siguiente que les voy a contar después de este nuevo y pequeño bloque comercial, que voy a dedicar primero a recordarles la Academia de Música Gigena, que da clases online para personas de cualquier edad, de educación de la voz, canto lírico y popular, piano o teclados, guitarra clásica y eléctrica y bajo eléctrico. Estudiar música o acordarse, recordar, reestudiar música que a lo mejor se estudió de cabros chicos, o mejorar, educar la voz si a uno le gusta cantar, son todas cosas que se pueden hacer online, y eso es lo que está ofreciendo la Academia de Música Gigena. Espero que estén viendo el aviso a mi izquierda o a mi derecha. gigenaproducciones.com es el sitio que tienen ustedes que entrar. Por si no está apareciendo la imagen, lo repito con J, gigenaproducciones, todo pegado, .com, para recordar lo que alguna vez se aprendió. Y para los que quieren sanitizar su casa, su auto o cualquier recinto, les quiero decir de que existe un caballero que tiene una firma que está sanitizando con un producto que es viricida, fungicida, bactericida, desinfectante de todo. Se usa amonio cuaternario de última generación, tiene una resolución sanitaria del Instituto de Salud Pública, esto está bien hecho, y esto lo hace el señor Carlos Herrera. ¿Cómo se comunican con Carlos Herrera? Es un mail, si no está saliendo, sanitización siglo XXI, todo pegado, sanitización siglo XXI @gmail.com. Voy a repetir, sanitización siglo XXI @gmail.com. Bueno, el fin de la historia de Cinerama es el fin de la historia del cine Santa Lucía también, y tiene un poco de...
hay un poco de tristeza en la historia y una manifestación de los tiempos. El cine de Santa Lucía dejó de ser cine en algún momento de los años 80 o principios de los 90 y se convirtió en una librería. Lápiz López. Y luego se fue también Lápiz López y sencillamente el edificio fue demolido. Es una lástima porque era un edificio muy interesante, del tipo de construcción modernista de los años 20-30, tenía un nombre especial, ese estilo arquitectónico. Hay otros edificios en Santiago Centro que tienen ese estilo y no queda nada. O sea, la gente muy joven no tiene idea que alguna vez existió un cine Santa Lucía, que alguna vez existió Cinerama, que alguna vez hubo un estreno en 1937 donde la gente linda de Santiago vio una película en colores llamada, ¿cómo era? Un nombre ridículo, El Jardín de Alá. Ustedes se podrán imaginar. No, de Alá o de Alibaba o alguien por el estilo, de Alibaba debe ser, de Ali. Ustedes se podrán imaginar ese orientalismo acartonado de Hollywood, sobre todo de esos años, con unos tipos notoriamente blancos, con un maquillaje café y un exceso de orientalismo absolutamente artificioso. Pero eran sensacionales en esa época. Así que la historia de Cinerama, en cierto sentido, está asociada a la historia del cine Santa Lucía, que como otros cines, de los tantos que habían en Santiago, más de 100 cines de primera categoría, fueron desapareciendo con el cambio de los tiempos, con el cambio de las tecnologías, con el cambio de las costumbres, y dieron lugar a estas salas multicine, con tecnologías, con pantallas todas con imágenes muy grandes, sin duda. La tecnología ha seguido avanzando, ya no se usa película química, lo que ustedes ven en un cine, por ejemplo, qué sé yo, ¿cómo se llaman estos cines grandes? Bueno, no me acuerdo ya, hace tanto tiempo que no voy al cine que no me acuerdo los nombres, pero la tecnología ya no es película química, que se va rayando, es todo digital, millones de píxeles, qué sé yo. Bueno, esto es Cinerama, fue sustituido por esto fue el fin de toda una época. Yo les voy a decir que en los años en que Cinerama existía en Santiago, había gente de provincia que viajaba a la capital exclusivamente para ver una película en Cinerama. Porque como les digo, hubo una sola sala en todo el país y esa fue en Santa Lucía, frente al Cerro Santa Lucía. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Ahora incluso el cine actual, estas tecnologías que reemplazaron a las anteriores tecnologías, que reemplazaron a otras tecnologías, están también ahora al borde, en el umbral, diría yo, de un nuevo periodo de cambios tecnológicos que van a cambiar no solo la tecnología de proyección o filmación, van a cambiar la manera como los públicos se divierten con imágenes, con películas o con videos, llamémoslo así, para generalizar. Estamos en una época de cambios tecnológicos tan inmensos que además es muy difícil prever o imaginar con qué va a ser reemplazado el cine. Y eso sería todo, estimados amigos. Les quiero recordar que en YouTube pueden encontrar mucha información sobre Cinerama. Es muy interesante, en algunos lugares pueden encontrar esta película Waterloo, que es muy buena. No sé si se puede encontrar Así se conquistó el oeste, pues probable que sí. Y eso, quién sabe si en uno de estos llega a Chile esta película que es una reconstitución de la tecnología de Cinerama, pero con los métodos actuales que permiten eliminar las fallas del paralaje, los bordes, etcétera. Quién sabe. Y eso sería todo por hoy. Espero que se hayan divertido y nos veremos con otro episodio de Matiné Ver Muy Noche el próximo domingo. Muchas gracias.